Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Vamos a comenzar con la actividad. Ahí en pantalla está la meditación de apertura, así que nos disponemos para el alineamiento. Nos sentamos cómodos, cerramos los ojos, aflojamos las tensiones del cuerpo, enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonemos 3 veces la palabra sagrada Om. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. C, B, B. Namaskarams, Master. C, B, B. Namaskarams, Master. C, B, B,
Tu dirlo tu sí. Sintiéndonos un canal de energía divina, juntos y como grupo, recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven.
desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis, que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos, y eleve la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, bienvenidos todos los que se fueron sumando. Vamos a comenzar en este espacio de los lunes con la lectura del libro de Sabam, Psicología según la mística judía, o sea, en función de la Cábala, tomando entonces el árbol de la vida como base. Pero antes de continuar con la lectura, Yami nos va a hacer un pequeño repaso a algunas cuestiones que vimos la semana pasada. Así que Yami, cuando quieras. Buenas noches a todos. Bueno, el lunes pasado trabajamos con la psicología junguiana y el misticismo judío, y lo que se proponía era que Jung reconoce la pluralidad de dimensiones en el ser humano, en contraste con los enfoques reduccionistas de otras escuelas psicológicas, ¿no? Que se centran en un único impulso motivador, ¿sí? En el caso de Freud, el impulso sexual. Jung reconoce la multiplicidad del alma, a diferencia de Freud o Adler, y entendía que el ser humano está guiado por múltiples instintos y fuerzas, incluyendo el llamado del alma o del espíritu, lo cual se alinea con la visión cabalística sobre el ser humano como un microcosmos unido o dentro del macrocosmos, ¿sí? También se hace una crítica al dogmatismo. El autor denuncia cómo los sistemas cerrados, ya sean religiosos, filosóficos o psicológicos, generan dogmas que invalidan otras realidades, otras dimensiones. Y esta actitud impide ver la totalidad del ser y del universo, ya que estas dimensiones se interrelacionan entre sí y son fractales. Desde la Cábala se reconoce la existencia de múltiples dimensiones de realidades, ¿sí? Las sefirot, emanadas del Ein Sof, que es la divinidad infinita o el absoluto, que se expresan tras una gran fragmentación primordial. Y esta fragmentación es tanto objetiva, cosmos, ¿no? O cosmológica, y subjetiva, que representa a la psique humana.
El tiempo y el espacio emergen del vacío como resultado de la tensión energética entre Sefirot, especialmente entre Keter y Malhut para el espacio y Jochma y Binah para el tiempo. Y Dat, que fue una de las pequeñas cositas que dilucidamos, ¿sí? Se alcanza a interconectar las dimensiones a través de la vivenciación entre Binah y Jochma. Así que bueno, este es el resumen que hice, ¿no? Una de las cosas más importantes que se destacó es esto, cómo los dogmas fragmentan la realidad del ser, que es multidimensional, y limita los conceptos en que hay más dimensiones, porque si se fijan en una sola dimensión, invalidan todas las demás. Así que bueno, ese es el resumen, Sebas. Ok, gracias. Entonces habíamos leído hasta el 4, ¿no? Habíamos leído el 4 incluido, ¿no? Habíamos leído el 4, creo que no sé si lo llevamos a desarrollar, eso es lo que no me Ok, acuerdo. bueno, vamos a retomar ahí, leemos y hablamos rápidamente y ya pasamos al punto 5. Cuando quieras, entonces arranca con Bueno, la tendencia al dogmatismo. hay una cita de Nachman de Breslau: las respuestas ocultan la esencia de las cosas. Es preferible declarar nuestra ignorancia de las interconexiones reales de las diferentes energías que explicar la totalidad a través de una variable exclusiva, como si dicha variable fuera el fundamento total y único de todo el sistema. El problema es que todo sujeto empatiza automáticamente con su situación espacio-temporal, y esto provoca que sin una intención deliberada, toda situación fija subjetiva se convierte en un dogma. Hemos pasado del dogmatismo pagano al dogmatismo monoteísta, y del dogmatismo medieval al dogmatismo ilustrado, y del dogmatismo teológico al dogmatismo psicológico. En realidad, vamos cambiando de nombres, pero en el fondo se mantiene en la misma actitud dogmática, porque toda concepción dogmática aparece como la psique del sujeto se sitúa fijamente en un punto determinado de la realidad espacio-temporal. ¿En qué cambia un psicólogo encerrado en su escuela de pensamiento de un religioso ortodoxo encerrado dentro de su sistema? Los dos parecen que piensan, y en verdad piensan y mucho, pero el problema es que otorgan validez a sus ideas dentro de un sistema cerrado autorreferencial. El misticismo judío aplicado a la psicología debe destruir todo dogmatismo, porque el dogmatismo es la visión cerrada, consecuencia inevitable de posicionarse de modo estático desde algunas de las dimensiones, como si fuera la dimensión elegida el único fundamento de toda la realidad. La diferencia objetiva de estos 10 dominios explicativos diferentes, Sefirot, es la que produjo la primera fragmentación dentro de la realidad antes de la aparición de las fragmentaciones subjetivas de la psique. Esta fragmentación se produjo según los grandes cabalistas dentro del propio Ein Sof, creando el universo de Atzilut, la emanación. En la información interior del Ein Sof existía en potencia la posterior realización material de las 10 manifestaciones. En realidad, las 10 dimensiones no se manifiestan en Atzilut, sino en el universo de Briah, porque para que puedan ser manifestadas se necesita de las variables del tiempo y del espacio. Es decir, se necesita de la aparición del vacío. El vacío es la causa de la aparición del tiempo y del espacio, o dicho de modo inverso, al reducir de modo finito los niveles de energía, aparecen el tiempo y el espacio. En realidad, para crear el vacío, el espacio aparece primero, ya que el vacío es espacio vacío, y de acuerdo con la velocidad del movimiento dentro de dicho vacío, se crea la variable del tiempo. Por ese motivo, la relación primigenia es Keter-Malhut, porque es la relación que causa la aparición del espacio, y tras la tensión entre Jochma y Binah, se produce el nacimiento del factor tiempo.
Y como las velocidades dentro del espacio vacío son diferentes, entonces se crean las dimensiones, las diferentes realidades objetivas dimensionales que denominamos como sefirot. En realidad, existen millones de grados dentro de estas realidades objetivas de acuerdo con las diferentes relaciones existentes dentro del vacío del espacio-tiempo. Si el DAT, el conocimiento, es la interconexión de las dimensiones, debemos entonces percibir la realidad tomando en consideración tres puntos fundamentales. Uno, existen 10 realidades objetivas diferentes, producto de la primera gran fragmentación de la manifestación de Ein Sof dentro del vacío. Esto produjo la aparición de verdades válidas en cada nivel e inválidas si son aplicadas en niveles diferentes. Dos, existe una psique subjetiva que siempre opera por su propia tendencia de acuerdo con la raíz de su alma, desde una sefirá en particular, lo que hace que tengamos dos variables que distorsionan la comprensión de la realidad en el campo de la fragmentación, por una parte, la división objetiva del primer punto, y por la otra, la fragmentación subjetiva del fragmento finito de nuestra posición. Tres, y existe un estado objetivo real de unidad detrás de toda la realidad fragmentaria, Aleph, que es lo que realmente se oculta y que puede ser extraído a pesar del problema que provocan las dos fragmentaciones anteriores. Si toda fragmentación subjetiva eleva exponencialmente el estado paradojal de nuestra existencia, entonces la coordinación de los argumentos en el marco de una dimensión en particular puede lograr como resultado conclusiones válidas en dicho nivel. Y si somos conscientes de estas vestimentas que ocultan la verdadera realidad de la Insof, entonces podemos comprender mejor nuestra situación subjetiva finita provoca una aguda distorsión de la realidad objetiva. Si es una segunda etapa, conciliamos la fragmentación objetiva de las sefirot, comprendiendo el estado de simultaneidad dimensional, donde operan todas las dimensiones y donde cada una de las sefirot requiere un tipo de energía en particular. Entonces logramos la armonía interior necesaria para alcanzar el tercer estadio al que debemos intentar acceder, que es el de la paz interior, al adquirir la conciencia de nuestra sustancia divina eterna. En este último nivel, que no es un nivel estático, es donde logramos la experiencia de la trascendencia. Bueno, terminamos con el título. Ok, bueno. Las tendencias al dogmatismo, dice, las respuestas ocultan la esencia de las cosas. O sea, en cualquier respuesta que se quiera dar, puede ser una ayuda, me parece que va apuntando a eso, ¿no? Puede ser una ayuda, un cartel señalador, pero la esencia no puede ser expresada, no puede escribirse. Y también Eh, puede ser un limitador. Puede ser una facilidad, por un lado, entonces la respuesta, sí, nos catapulta a lo que está más allá, pero no puede describir entonces la esencia de las cosas, desde ahí entonces se vuelve también una limitación. Una limitación que habrá que trascender para tener la experiencia de esa esencia, no captarla vía una respuesta verbal interpretada desde la mera intelectualidad, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con eso, lo que plantea esa primera sentencia. Después, la primera parte me parece que es clara, ¿no? Que el dogmatismo es parte del funcionamiento de la mente humana de hoy. Y entonces se va a expresar en la religión, pero no solo en la religión, en la ciencia, en las distintas ramas de la ciencia. eh, Porque le es inherente al tipo de inteligencia que hoy prevalece el dogmatismo, porque ahí encuentra alguna eventual seguridad también, ¿no? En ese aferrarse a algo, cristalizar ideas, creencias
y eventualmente tratar de poner todo el mundo en función de esos parámetros. Y lo que no entran ahí, bueno, son castigados, ¿no? Son perseguidos, son apartados, porque son amenazantes para el dogmático. Creo que lo primero a tener en cuenta es eso. Entonces, la psicología, eh, por el tipo mental que hoy prevalece, no está excepta, ¿no? Y después ya habla, me parece algo interesante con respecto a cómo se organiza el árbol de la vida o cómo se estructura o a partir de qué universo se estructura, que estaría bueno releerlo y tratar de entenderlo en la medida que lo vamos releyendo. Pero antes de eso vamos a recordar cuál es la estructura del universo y cómo se organiza ese universo, esos 5 dimensiones del universo, otro modo de decir, esos 5 universos en de la, que vienen de lo manifiesto a lo manifiesto y en función del árbol de la vida, ¿no? Entonces tenemos Keter, el Adcamón, la corona, como la matriz donde está toda la información de la manifestación que emerge, por decirlo de un modo, en el seno de lo infinito. No es, las palabras no son muy adecuadas, ¿no? Pero para tratar de captar algo que eventualmente no va a ser ni mucho ni cierto, pero por lo menos una primera ayuda. Después habla de el universo de Axilud, el de la emanación, en donde ubica la segunda Sefirá, Jokmá, la sabiduría. Recuerden que lo masculino y femenino, las fuerzas van jugando y configurando la estructura del universo en ese intercambio que tienen. El tercer universo sería el de la creación. Acá aparece el espacio-tiempo, que es donde ubica el biná cósmico, ¿no? Y después en el cuarto universo, en Yetzirah de la formación, pone las otras 6 Sefirá, o Sefirot, en realidad creo que se dice en plural, tienen que ver con los 6 días de la creación, ¿no? Y el séptimo que descansó, como hemos dicho la otra vez, es la manifestación objetiva en Malhut. El recorrido de Keter a Malhut cósmico, por decir también un nombre cósmico con K, si se quiere, es todo el proceso de la manifestación divina, de la Ein Sof. Esto tengámoslo un poco claro en la memoria para ahora cuando releemos, como plantea Saban, desenvolvimiento de la manifestación, Deja la lo vayamos imagen, deja la imagen. entendiendo. Pero ¿cómo lo Deja leemos de vuelta si dijo la imagen? Bueno, pero después léelo, que quiero hacer un comentario con respecto a la Ah, imagen. ok, querías comentar algo, perfecto. ¿En qué parte? Nada, fíjense, ahí, fíjense la imagen, como las tres primeras, no, bajá, Seba, como las tres primeras sefirá de Yetzirah están en forma de dar y las otras están en forma de recibir. Eso está re clarito, no sé si se llegaron a dar cuenta, pero están en esa posición los sefirot. ¿Sí? Las tres de arriba están en posición de dar y las tres de abajo están en posición de Como recibir. masculinas y Nada, quería femeninas, comentar. ¿no? Activas y Sí, receptivas. activas y También ahí se receptivas. puede, al haber 6 puntos, se puede también organizar triángulos, ¿no? Ujú. La doble, la estrella de David en algún punto se puede también trazar si unimos los Es que diferentes. la Merkaba se forma ahí, justamente. Tiferet como en el centro, el sol central está ahí, y la Merkaba se forma en esas seis sefirot. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora teniendo esto más o menos claro, cómo se desenvuelven los universos de la manifestación cósmica, vamos a releer un poco lo que plantea acá Saban. Dice, y no podemos decir que Insof, es decir, lo infinito es dogma, porque no puede restringirse a un concepto. Estamos hablando del dogmatismo, entonces lo infinito, lo absoluto, no puede ser entendido a través de un concepto. Entonces no es dogma, no puede, jamás puede hacerse referencia a eso infinito, al Insof, desde una creencia, un punto de vista, un concepto, una ideología.
no hay forma de dogmatizar lo infinito, porque sería una contradicción. Entonces, el Ein Sof es la raíz de todas las diferentes energías que operan dentro de la realidad. O sea, es la base, el sustento, la raíz y también, si se quiere, la consecuencia final y siempre está presente en todo en todo el proceso, si es lo infinito. Entonces, esta es un poco la paradoja que también se plantea en Doctrina Secreta. O sea, lo infinito genera lo aparentemente finito, y de lo infinito, de lo aparentemente finito, tenemos que dar cuenta de lo infinito que nunca en realidad pudo dejar de ser infinito, porque si no, no sería infinito. Eso esa construcción de la que hablan no deja de ser una contradicción, aunque válida para entender este proceso espacio-temporal de la manifestación, pero no deja de ser una contradicción con respecto al Ein Sof como lo infinito. O sea, si es lo infinito, no puede generar un espacio vacío y retirarse. Si no, no es infinito, en ese espacio no está. O sea, entonces, las dos cosas están jugándose. Hay una ilusión, una maya, lo llaman las tradiciones de Oriente y gran parte del esoterismo, de, en esa ilusión de generar una apariencia de manifestación en donde hay supuestamente finitud. Pero en realidad eso no es verdad, porque lo infinito no puede dejar de ser infinito, si no, no sería infinito. Entonces no hay un espacio en donde lo infinito no esté y pueda restringirse, si no, la primera y cualidad, por decir un modo, con lo que definimos a lo infinito, que está en todos lados y no tiene límite, estaríamos eh, violentándola en decir que en un espacio no está. Pero fíjense que se trata de explicar lo inexplicable para que en nuestra ilusión temporal, en nuestra ilusión de restricción, en nuestra ilusión de evolución incluso, tratemos de captar algo. No sé si me siguen con la idea que quiero comunicar. Entonces, y no podemos decir que INSOF es un dogma porque el INSOF es la raíz de todas las diferentes energías que operan dentro de la realidad y todas se encuentran en potencia dentro de él. Cuando cualquier posición subjetiva finita quiere reducir la realidad manifestada de acuerdo a un impulso único, entonces otorga validez a sus verdades dentro de un sistema cerrado. Lo que lamentablemente sucede entonces es que cuando se quiere percibir la totalidad de las manifestaciones en un solo nivel superior, todo se vuelve incomprensible. Entonces, si nos restringimos, no hay modo de comprender las distintas dimensiones que eventualmente están sustentadas desde o reciben la energía o sus cualidades del Ein Sof. Eh, Además, debemos agregar el gran problema del lenguaje, en cier- que en cierto modo complica la situación, ya que operamos dentro de las fuertes restricciones de cada concepto. Como todos operamos con sentidos subjetivos diferentes, dentro de cada concepto pueden surgir contradicciones que no se corresponden necesariamente con diferentes niveles operativos. Entonces, más allá de que hay el lenguaje, no, es una facilidad porque nos ayuda a comunicar, pero también genera a veces cortocircuito en esa comunicación, porque lo que uno quiere decir no siempre es lo que el otro entiende, por por el mero hecho de que ya pensar y ponerlo en palabras puede haber una distorsión. Y la interpretación encima de las palabras que nosotros decimos no necesariamente es la que el decodificador hace. Entonces ya de por sí la comunicación, siendo obviamente en este momento una facilidad, también es una restricción. Y sobre todo si queremos hablar de cosas que el lenguaje no puede definir por eh, la misma naturaleza de eso que queremos hablar, que trasciende toda concepción. Entonces es difícil tratar de asir en palabras lo que no puede restringirse, ¿no? Y además, por lo que señala acá, que encima las palabras pueden ser interpretadas de modos diferentes y el ruido, la distorsión siempre está presente en la comunicación. Pero bueno, sigamos por el 4 que es el que estábamos nosotros ahora. Quería ver esto, dice,
El Ein Sof creando el universo de Axilut, la emanación, y habla que en la emanación los 10 Sefirot no están manifiestos, sino que están en potencia. Porque la creación arrancaría con el hágase de la luz, o en el principio del Génesis, que es recién en el tercer universo, en el universo de la creación, en el universo de Briá. Entonces ahí, entre comillas, formalmente lo que estaba en potencia empieza a tomar forma, empieza a manifestarse. ¿Me siguen? Y ese es el universo de Briá. Ese es un lindo detalle para tener en cuenta. Aunque todas las dimensiones están en todo en todo el árbol, digamos, en todos los universos, en todo el cosmos, y pusimos a Keter en Ad Kadmon, a Jokmah en Axilud, y recién en Binah lo pusimos en el universo de Briá, en realidad la forma del árbol lo va a tomar o se va a estructurar a partir del tercer universo, el universo de la creación, el universo de Briah, por lo que entiendo yo. No sé ustedes cómo lo están viendo. Y es ahí entonces, en la creación, en el tercer universo o en la tercera etapa de la manifestación, que el tiempo y espacio, las variables con tiempo y espacio, aparecen, creo yo, no como la percibimos en nuestra realidad objetiva, pero sí en relación a lo que le precedía, surge en esa creación un movimiento evolutivo, un movimiento de desenvolvimiento que antes no podía existir salvo en información. Esa información de del árbol de la vida, de la Sefirot, estaban presentes en el Kadmon y en Atzilut, pero se concretizan y empiezan a objetivizarse aún siendo invisibles para nosotros en nuestra actualidad, pero tienen una forma más definida en el tercer universo, en el de Briah. ¿Me siguen? Y es acá, dicen, fíjense acá, en realidad las 10 dimensiones no se manifiestan en Asilut, sino en el universo de Briah, porque para que puedan ser manifestadas se necesita las variables tiempo y espacio, es decir, se necesita de la aparición del vacío. Acá el vacío no lo toma como lo llamamos, se suele tomar como vacuidad o vacío con mayúscula en el budismo, que es hasta sinónimo de absoluto. Acá el vacío, según mi mirada, por eso vamos a ver lo que opinan ustedes, estaría más asociada con un espacio en donde en la relatividad del tiempo y espacio, lo infinito parece retirarse, recalco esta palabra, parece retirarse para que ahí pueda estructurarse algo que dé la impresión de ser finito, eh, porque es una dimensión, ¿no? Cada dimensión del árbol es en sí misma objetiva y finita en relación a el Ein Sof, ¿no? Porque tiene que ver Esa con el espacio-tiempo. ¿Cómo? esa es la constricción, genera Bueno, el esa punto. constricción es la que da origen al vacío, pero es un vacío aparente, porque como dijimos antes, nunca lo infinito puede dejar de ser infinito. Entonces es en la manifestación aparece, entre comillas, ese vacío por la constricción de lo infinito del Ein Sof sobre sí mismo, y en ese espacio, entre comillas, vacío, reitero, es que se empieza a organizar la manifestación, teniendo una parte, ese espacio, o dos partes, el Atsilud y el Atgadmon, más de matriz en cuanto informacional, donde está la información, pero que todavía no toma forma hasta que el espacio-tiempo sí se organiza de una manera más clara en el tercer nivel o universo, que es el lebrial de la creación, con sus eh, diferentes estadios, ¿no? Porque ese universo va, por ejemplo, a lo largo de los 6 días de la manifestación, eh, configurándose. Sí, es lo que se llama en la cábala Tzimtzum. Claro, esa Genera esa construcción es el constricción símbolo. para generar ese punto y a partir de ahí se organiza el espacio-tiempo. Que son distintos niveles de construcciones, porque la primera construcción en apariencia emergió con el Ad Kadmon. La segunda con Axilud, o sea, por eso en cada constricción, en cada uno de los cuatro de los universos, se le atribuye una letra del tetragramatón, ¿no? En Axilud,
en Briah y en los otros dos universos inferiores, se le atribuye una letra que representa una constricción sobre la base de la de Arcamón, que a su vez es algo que se organizó de un modo que antes aparentemente no estaba así en el Insoft. Por eso hay una apariencia de algo diferente. Por eso digo, me hace acordar al Logos Inmanifiesto, porque venimos del Pralaya, de la manifestación, emerge algo, pero se retrotrae sobre sí mismo y permanece como base y manifiesta. Entonces, si permanece manifiesto y es la raíz de lo manifiesto, es como algo medio raro, porque ya lo inmanifiesto es el trasfondo esencial, del cual surge algo que se retrotrae y no obstante, a pesar de que se retrotraerse, sigue siendo la base de lo que va a desenvolverse como entendiéndolo como creación, es medio contradictorio, aparentemente para la mente lógica, pero da cuenta un poco de lo mismo acá, ¿no? Ese Adat Kadmon está ahí por detrás en lo infinito. Entonces más acordar al primer logos de Doctrina Secreta, como dije recién, que permanece inmanifiesto pese a que se exteriorizó y dio el puntapié, por decir un modo, para que el universo devenga manifiesto. ¿Me siguen? ¿Alguien quiere comentar algo? Yo quisiera hacer un comentario. Aló. Sí, Eh, en mi comprensión del árbol de la vida que está íntimamente ligado al Sefer Yetzirah, entendemos que cada dimensión que conforman las 10 Sefirot es un nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia está íntimamente ligado con los senderos internos del árbol de la vida. Esos senderos están asociados a las 22 letras hebreas y a las cartas del tarot. De tal manera que el proceso eh, de los niveles de conciencia que se van recorriendo está íntimamente ligado a ese vínculo entre las letras hebreas y las cartas del tarot. En la doctrina secreta Rosacruz eh, hay una serie de grados que parten desde Malkut hasta Keter. Un maestro de sabiduría es el que ha llegado a la segunda parte del árbol de la vida y ha llegado a ese nivel de conciencia a través del reconocimiento y la comprensión de cada uno de los senderos y de los niveles de conciencia. Para mí no tiene que ver, como es un significado místico, no tiene que ver directamente con un tema conceptual ni con un tema mecánico, sino que hay un movimiento que se produce por hay un movimiento que se produce a través del árbol, a través de esa figura eh, geométrica, como va avanzando de Jogma, de Keter a Jogma, de Jogma a Binah, y así. Se me escapa en este momento la palabra que habla de ese movimiento. Pero ese movimiento también, como es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Y la búsqueda del cabalista es encontrar las dimensiones y los niveles de conciencia que le permitan ir reconociendo cada una de las sefirot con sus particularidades, sus propiedades y su naturaleza. No es un tema conceptual, es un tema de conciencia. Gracias. gracias. Sí, pero ahí ya nos fuimos un poco más abajo. Acá recién está arrancando la formación del árbol en el universo de Briah, de la creación, por lo menos lo que estamos leyendo acá. Y cuando estamos trabajando nosotros, digamos, sobre el árbol que somos, todavía no accedemos al universo de Briah. Estamos más abajo, que es el proceso evolutivo, como bien señalás. En este momento, según mi mirada, ¿no? Lo que está haciendo hincapié el texto es en el proceso de creación, es decir, de lo inmanifiesto a lo manifiesto y cómo se va desenvolviendo esos universos y el árbol de la vida se plasma de manera formal a partir del tercer universo, el de la creación, o Bría. Después lo que planteaste vos es mucho más adelante en el proceso evolutivo, que tiene que ver con el regreso, ¿no? Ya el descenso se dio y el regreso implica el ascenso, que igual siempre las energías
están en intercambio entre los distintos universos. Pero recién acá estamos a nivel del universo de Brià, donde se genera el espacio, y en ese espacio se va a organizar el árbol de la vida, que viene la información de la emanación de Atzilut y de la matriz original, que es el Adkamon. Entonces, Sebastián, sí, yo quisiera acotar de que en cada uno de los universos está el árbol de la vida. El árbol de la vida no es exclusivo de un universo, sino que es sí, pero eso, manifiesto eso lo en habíamos Briah. comentado, pero vos fíjate el detalle que está dando acá, eso es lo que estoy tratando de hacer hincapié, parece que no se me entendió, por eso lo voy a volver a hacer. Pues dice, en la información interior de la INSOF existía en potencia la posterior realización material de las 10 dimensiones. Obvio que está lo que vos decís, está el árbol de vida en cada universo, pero se plasma de manera objetiva, aunque es una objetividad mucho más sutil que la que tenemos en nuestro plano físico, recién en el universo de Brià. Dice, en realidad las 10 dimensiones no se manifiestan en Axilut, o sea, están, pero a modo de información, no manifiesto. Sino en el universo de Brià, es decir, en el universo que le sigue, el tercero, por decir un modo, de arriba hacia abajo, de lo infinito a lo manifiesto, ese recién, en el universo de Brià, que el árbol de la vida toma estructura. ¿Se entiende? Eso es lo que está planteando el texto. Eso es lo que quiero o intenté antes comentar. ¿No? O sea, están todos, eso ya lo habíamos dicho incluso en reuniones anteriores. Pero acá la sutileza que le suma es que están todos los universos, pero en el Axilud y en el de Adakamon está en potencia, está como información, no está estructurado de manera formal, que recién va a pasar en el tercer universo, en el universo de la creación, en el universo de Brià. ¿Se entiende a lo que voy? Dice, si no en el universo de Brià, porque ahí, para que puedan ser manifestadas, se necesitan las variables tiempo y espacio, porque antes de Brià no había tiempo y espacio. Es decir, se necesita la aparición del vacío. El vacío, en la concepción que le está dando Saban o que le da la Cábala, es diferente a la vacuidad, por ejemplo, del budismo. Y es el equivalente a la emergencia del tiempo y el espacio. Es el espacio donde se va a llevar la manifestación objetiva a cabo. Ese es el vacío del que está hablando. Y ese espacio está impregnado por tiempo. Entonces, el tiempo y el espacio es una unidad a partir que entra en actividad y se despliega a partir recién del tercer universo, y es en esta unidad espacio-temporal que pueden surgir las formas. Lo que venía como información encuentra una primera, aunque sutil para nuestra mirada, forma. Dice, el vacío es la causa de la aparición del tiempo y espacio. O dicho de modo inverso, al reducir de modo finito los niveles de energía, aparecen el tiempo y el espacio. O sea, la energía infinita vibrando en una velocidad inimaginable se reduce, y en esa reducción que hay de la emanación hasta el universo de la creación, bueno, en esa reducción entonces aparece el Big Bang, el tiempo-espacio. El Big Bang es el tiempo-espacio, es la emergencia del tiempo-espacio. Antes del Big Bang no se sabía si había tiempo y espacio. Entonces podemos tener una analogía. Aunque el Big Bang es físico, y podríamos hablar entonces ya del último universo, del universo de la manifestación, ¿no? De la acción, podríamos servirnos como analogía para decir el Big Bang es una emergencia del espacio-tiempo, en donde se va configurando entonces el universo que nosotros conocemos. Bueno, en su contraparte sutil con respecto a lo físico, la emergencia del espacio-tiempo, según la Cábala, se da en el universo de Brià. Y posiblemente encuentra su réplica objetiva, concreta, en la manifestación con lo que nosotros entendemos como el Big Bang. Porque el Big Bang es objetivo, es físico. Por eso la ciencia de hoy lo puede estudiar. Esa es mi mirada, o sea, yo no sé lo que la verdad, ni mucho menos, y menos en estos temas que estoy aprendiendo con ustedes. Entonces, el vacío es la causa de la aparición del tiempo-espacio, o dicho de otro modo, al reducir de modo finito los niveles de energía, aparece en el tiempo y el espacio. Se reduce la vibración, aparece el espacio-tiempo, en la creación, y para crear el vacío, el espacio aparece primero, ya que el vacío es espacio, espacio vacío. Y de acuerdo con la velocidad del movimiento dentro de dicho vacío,
se crea la variable del tiempo. Entonces, el espacio reduce su vibración, reduce su velocidad, da cuenta de ese vacío donde las formas van a emerger y en ese proceso el tiempo aparece y se entrelaza con ese espacio vacío. Por ese motivo, la relación primigenia es Keter-Malhut, porque es la relación que causa la aparición del espacio tras la tensión entre Jochma y Binah. Entonces, entre la tensión entre la emanación y la creación, entre la sabiduría y el entendimiento, en esa tensión creadora desemboca las otras distintas dimensiones, que finalmente se plasma en completar el árbol en Malhut. Y ese inicio, alfa y omega, que da cuenta de toda la manifestación, es la relación Keter-Malhut, ¿no? Que uno revela al otro, ¿no? La corona, la información, termina revelándose en la manifestación de esa información de manera más objetiva. Y ese Malhut, evidentemente, a través de la experiencia, bueno, nos irá elevando en conciencia hasta reconocer esa información original que se filtra a través de la corona que es Keter. ¿Se filtra de dónde? Del universo anterior o superior y en última instancia de la Insof, lo infinito. Entonces, esta relación Keter-Malhut, que es la primera sefirá y la última sefirá, o la más densa, la más sutil y más densa dentro de la estructura del árbol, causa la aparición del espacio y tras la tensión Jochma y Binah se produce el nacimiento del factor tiempo. Y como las velocidades dentro del espacio vacío son diferentes, entonces se crean las diferentes realidades objetivas dimensionales que denominamos como sefirot. Entonces, esa variabilidad dentro del espacio donde esa manifestación se va a realizar hace que las distintas dimensiones devengan. Y la relación entre esas dimensiones, como bien acá dijo el compañero, son los canales que conectan y entrelazan toda la estructura del árbol, es decir, toda la estructura del universo. En realidad existen millones de grados dentro de estas realidades objetivas de acuerdo con las diferentes relaciones existentes dentro del vacío del espacio-tiempo. O sea, pero bueno, se estructuran para una mirada más sintética en 10 dimensiones, ¿no? Aunque podríamos definir un montón dentro de dimensiones dentro de cada una de esas sefirot también. Por eso hay millones de dimensiones mayores y menores, que podemos relacionar con los tiempos, ciclos dentro de ciclos, ¿no? Ruedas dentro de ruedas, planos, subplanos, planos cósmicos y planos menores. Dice, si el DAT, el conocimiento, es la interconexión de las dimensiones, es como la savia que recorre todo el árbol, debemos entonces percibir la realidad tomando en consideración tres puntos fundamentales. Y ahora vamos a volverlo a leer. Pero, en relación a esto que acabamos de leer, ¿alguien quiere comentar algo? Ah, veo que hay cosas en el chat. ¿Yami? No, dice si pueden compartir lo que se está leyendo. Si podemos compartir dónde. ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, sí, se te escucha. Te decía de que se puede, si pueden compartir el documento que estamos leyendo. Están pidiendo acá. Ahí ¿El lo libro? comparto. El libro este lo vamos a Sí. compartir. Cada trabajo por Zoom tiene un grupo de WhatsApp. Y eso lo compartimos en el grupo. Súmense al grupo de WhatsApp y pídanlo ahí y lo volvemos a compartir. Acá digo que Agustina dijo algo y planteó una analogía. ¿La querés leer? Ahí la Yami. leo. Sí, dice, un embarazo, la madre hace ese espacio para el hijo en su vientre y ese hijo recibe de la madre la energía y materia para vivir, pero aún así se crea por separado un ser humano diferente, único y separado. Me hizo recordar y comparto tal vez como es con esta creación. Bueno, acá desde cierta mirada está bien, pero en realidad nunca se está separado. O
sea, la unicidad de la vida nunca se pierde, que es la fundamental del universo, ¿no? Y eso lo dicen todas las tradiciones. El hijo aparentemente parece ser separado, aunque está hecho de la sustancia de la madre, y tiene que evolucionar según ese estadio de conciencia de separación, pero tiene que descubrir que en realidad no está separado de la verdadera madre, que no es la que le dio el cuerpo físico, sino la que es todo el universo. Entonces, por un lado está bien, fíjense que la madre genera el vacío entre sí misma, que entonces no es vacío porque sigue estando la madre en todos lados, en ese espacio donde el bebé se está formando. Aparentemente surge algo diferente, pero digo es aparente porque en esencia no puede ser diferente. Y el retorno, lo que planteaba acá el compañero, del proceso de iniciación a lo largo de las distintas sefirot, sería el darnos cuenta que en esencia no es diferente ese hijo del universo. Por eso Jesús decía el Padre, en este caso la madre sería padre y madre, y yo somos uno. Después, si es la pulsación del parto, esa aparente constricción que da origen al universo. Lo que no tenemos que perder nunca de vista, según mi entendimiento, es la unidad esencial. O sea, entender todo el proceso, pero sin perder de vista la unidad subyacente. Y después, bueno, fueron sumando algunas otras cosas al chat. ¿Alguien quiere comentar algo antes de pasar a los 3 puntos que señala el texto acá? ¿Alguna duda? La idea es que entre todos construyamos y vayamos trabajando. Bueno, esto me hizo pensar en existencia negativa cuando hablaste de Line Soft. ¿Cómo? Espera, Y acércate mejor al micrófono, no se te escucha bien. eso me hizo pensar en la existencia negativa cuando hablaste de Line Soft. Ahora, Sí. hay que entender aquí el dilema de la corona y ese triángulo que se forma entre la sabiduría, el entendimiento entre el entendimiento y el conocimiento, que vendría siendo Da'at. Y la da con la asociación con el concepto del abismo, como te había comentado anteriormente. También se le representa con el rostro que mira hacia ambos lados. Y tiene algo de un concepto mercurial también ese. Habría que analizar. También en la otra pregunta que uno se hace de la cábala es la utilización de los senderos y la utilización de los arcanos, de dónde el origen de los arcanos mayores y la relación directa con los senderos. Luego también cómo hay una relación directa a veces con el tipo de tarot que se está utilizando. Hay una significación especial también con la copa, con el oro, pero también si le das una significación egipcia, también entonces otra connotación. Es complejo el sistema de uno se queda loco, es como el sistema del árbol de la vida tiene una relación directa por lo menos con el octograma de Foggy, una relación increíble con todo esto son los mismos conceptos. Se fue adaptando a diferentes lineamientos filosóficos y esotéricos. Piensen Ujú. de que todo esto se mezcló también en Alejandría. Los sabios iban ahí, estudiaban de unos y de otros. Entonces va a haber correlaciones y correspondencias. Claro, Alejandría, sí, sí, es exactamente. Entonces, pero no, entonces, ¿hasta qué punto? En estos días tuve una conversación interesante con alguien judío y se estaba conversando que qué fue primero, si la Kabbalah o la Torá. La Torá extendido No, como el libro sagrado de la Biblia. la Kabbalah fue primero, porque lo primero Aunque, fue el Yesh Me'ayin. sí, aunque hay judíos ortodoxos que defienden que es la Torá. Es increíble, ¿no? Yo pienso igual que es la Kabbalah, pero hay unos que dicen que no, que si no había la ley y no había la palabra, no podía existir la Kabbalah. Es que justamente la Kabbalah es el Yesh Me'ayin, es el verbo hecho Ujú. acción, es la palabra creadora. Después vino lo físico, que eso es la Torah escrita. Sí. Se surgen bastantes preguntas con respecto a esto que de verdad, bueno, los mismos judíos ellos mismos
se dan duro cuando se hacen sus debates, se hacen sus conversaciones. También entender el concepto de los sefirot como las vasijas, ¿no? Y la importancia que tienen este tipo de, como le llamaba Dion Fortuna, la yoga del occidente, entender cómo ven el deseo ellos de diferente, como una aspiración ardiente hacia algo superior, no tal como lo vemos eso. Siempre había un dilema siempre en la Kabbalah con respecto al budismo, porque también yo he tenido conversaciones interesantes. He estado en una mesa con un maestro de Kabbalah, con un maestro de budismo, con un maestro de yoga y con un maestro de Tao conversando. Y no te imaginarás lo que sale de allí. Por ejemplo, una de las cosas importantes de la Kabbalah, que yo me acuerdo de ello, de los debates que se manifestaron, fue la cuestión de hasta dónde, si nosotros teníamos en la Kabbalah, si consideraban a nivel de de la reencarnación que el hombre podía degradarse a reinos animales. Y eso fue discutido porque el cabalista no estaba de acuerdo, mientras que las filosofías hindustanes y el budismo y el yoga sí estaban de acuerdo con eso. Por lo menos una de las Sí, pero grandes limitaciones. fíjate que la teosofía no se condice con eso. En el sentido de que pueda degradar a la parte animal el hombre. Claro, esa es una excepción Claro, nosotros tenemos, que claro, no es considerada como eh, posible en términos generales en la teosofía. Lo que sí claro, no puede está ser dentro del desarrollo evolutivo. que el hombre, Mm, hay excepciones que podría ser, incluso vaya hacia el reino mineral porque pierde el alma y tiene que arrancar todo el proceso de la monada de vuelta hasta la individualización y entonces pasa por todos los reinos de vuelta. Pero esas son excepciones, son los magos negros que perdieron el alma y que van a terminar eh, teniendo que hacer todo el camino de evolución nuevamente, según se nos cuenta. Hay algunas excepciones también que encarnan temporalmente en animales, por una cuestión kármica, pero esos son mínimos. O sea, es más que nada simbólico en el sentido que si uno actúa mal, ese error, esa ignorancia, lo degrada aún a quien lo hace temporalmente, porque siempre está sujeto al tiempo, a una condición símil al animal, aunque, aunque tenga la individualización y esté en un cuerpo humano. Incluso peor que muchos animales. Ese es el claro, sentido más profundo de lo que si lo tomas literal, piensan que podemos encarnar a cualquier momento como un mosquito, y no es así. Por lo menos según el sí. esoterismo no es así. Bueno, otra cosa también es interesante es aquí con la alimentación de los debates. Bueno, eso saldrá más adelante. En la Cábala, no todas las escuelas están de acuerdo con la cuestión del vegetarianismo y no son tan estrictos en mucho, en términos de algunas, sí, en términos de algunos animales que no deberíamos comer por su naturaleza baja, pues, pero no somos tan estrictos como en el yoga por la alimentación vegetariana y ese tipo de cosas. Igual tenemos que entender algo básico. La enseñanza que nos llega está tamizada por el Kali Yuga, no es pura. Claro, En ninguna de las líneas, ni aún en la teosofía, es pura. O sea, nos llega tamizada por el Kali Yuga, es decir, por un 75% de ignorancia. Entonces, lo que diga uno, lo que digan otros, siempre va a estar manchada por la ignorancia. Y hasta que no elevemos no elevemos nuestra conciencia a otras dimensiones mucho más inclusivas que la que en Kali Yuga prevalece, bueno, habrá algunas cuestiones que decimos que pueden ser buenas, verdaderas, ciertas, y otras estarán empañadas por estas ilusiones y malas interpretaciones. Según lo que dice el maestro Joel Kuhl, comer carne hace mal. No solo al cuerpo físico, sino al desenvolvimiento de la conciencia. Lo mismo dice el maestro Ram, lo mismo plantea Krishna, lo mismo plantea incluso Blavatsky. No, Ahora, y hay lineamientos filosóficos de los judíos más antiguos, como los Nazarim, los Nazratim y los Esenios, que también eran vegetarianos. sí, no, sí, sí, claro, sí, eran vegetarianos. De hecho, ahora, está bueno, las comprobado que distintas Jesús tendencias muy después se van, seguramente o las distintas escuelas, mejor dicho, después se van ensuciando con intereses y bueno, ahí hasta se mezcla
el negocio. Si yo enseño que comer, no sé, animales no sirve, está mal, le hace mal en todo sentido, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel de la naturaleza, a nivel del karma planetario, a nivel del pobre animal que también tiene derecho a vivir, es decir, moral y ético, bueno, se acaba un negocio. Enorme, enorme. Y además muchas energías oscuras van a ser disipadas, porque la muerte de inocentes trae el karma de condicionamiento. Si en la medida que nosotros nos damos cuenta, como dice Pitágoras, que mientras que el ser humano siga masacrando a sus hermanos menores, los animales no encontrarán la paz, porque quien mata nunca va a tener sosiego. Bueno, hasta que no nos demos cuenta de eso, el karma, las consecuencias de nuestros actos de ignorancia nos van a retener. La matanza de millones de animales no permite que, dice el maestro Kumar, que las energías de Acuario puedan anclarse con la fuerza que deberían hacerlo todavía. Entonces, si Claro, no nos damos cuenta de eso, bueno, es parte también del proceso evolutivo, que hay negocios espurios ahí también mezclándose, hay intereses egoístas, cada uno, si, según su paladar, prefiere darse un deseo y no proteger la vida del medio, proteger la vida del prójimo, que es el animal, y proteger incluso su propia salud. Entonces, bueno, mientras que prevalezca el egoísmo y la ignorancia, ahí todo se va a entorpecer y a manchar. Pero bueno, no nos por ahí, vayamos tanto, si no nos perdemos por otros temas que lo podemos trabajar también sí. en otros espacios. Volvamos a Rapidito, la Seba, lectura. por ahí tenía un trabajo, déjame decirlo contigo, de un maestro cabalista que hizo una investigación de Jesús y dijo, Te Jesús era alejaste un poco del vegetariano. micrófono, Jesús. Que por ahí tenía un trabajo que tengo por ahí, pero déjame ver si lo consigo, de un maestro cabalista que hizo un trabajo de que dijo que Jesús era vegetariano Sí, bueno, a eso lo través dice de la historia Kumar. de los Kumar decenios. dice que Jesús era vegetariano, por más que en la Biblia hable de peces Ujú, y son todos símbolos. Jesús, según lo que cuenta Kumar, la enseñanza del maestro Jesús, hay un libro que Kumar transmitió, que cuenta claramente que Jesús era vegetariano, igual que Pitágoras y todos los grandes maestros. ujú, Bueno, sigamos un poquito más. Entonces vamos a trabajar esos 3 puntos que señala ahí un poquito. Dice, si el DAT, el conocimiento, es la interconexión de las dimensiones, debemos entonces percibir la realidad tomando en consideración 3 puntos fundamentales. Bueno, ¿se acuerdan que DAT es esa sefirot oculta que, según la mirada de muchos cabalistas, en realidad no es una no es una sefirá, no es una sefirá en sí, sino que fluye, es el conocimiento, la savia que fluye uniendo las distintas dimensiones del árbol, ¿no? Dice el punto 1. Existen 10 realidades objetivas diferentes, productos de la primera gran fragmentación de la manifestación del Ein Sof dentro del vacío. Esta es la construcción de la que hablábamos, ¿no? El Sin Sum. Entonces hay una construcción, que lleva a la fragmentación, a una aparente fragmentación, porque lo infinito no puede fragmentarse, pero desde el tiempo y espacio da esa impresión y se genera entonces ese vacío, y en ese vacío, que es la construcción, acontece en ese vacío la fragmentación. Esto produjo la aparición de verdades válidas en cada nivel e inválidas si son aplicadas en niveles diferentes. Bueno, un poco está asociado con la confusión que se generó en la Torre de Babel, ¿no? O sea, son verdades relativas, aparece la relatividad, cada uno hablando su idioma, en su idioma tendrá su verdad, pero no conecta con el otro si no se genera el canal, ¿no? de comunicación. Son verdades relativas, productos de la fragmentación, que en ese vacío aconteció. ¿Está bien? Si nos cristalizamos y nos dogmatizamos, bueno, esa verdad relativa la tomamos como verdad única y ahí entonces caemos en niveles más profundos de ilusión. El punto 2, existe una psique subjetiva que siempre opera por su propia tendencia de acuerdo con la raíz de su alma, desde una sefirad en particular, lo que hace que tengamos dos variables que distorsionan la comprensión de la realidad en el campo de la fragmentación. Por un lado, la visión objetiva del primer punto, y por otra, la fragmentación subjetiva del fragmento finito de nuestra posición. Entonces, de por sí, hay realidades relativas, inherentes a la fragmentación que se dio en ese espacio que devino a partir de la construcción.
Entonces, una fragmentación, verdades relativas, primer punto. Y a su vez le suma esas verdades relativas inherentes a la estructuración de la manifestación, las verdades subjetivas, que también son relativas, que le agregan a esa primera fragmentación otro nivel de fragmentación intensificando entonces la ilusión. ¿No? Me parece que está planteando eso, no sé cómo lo ven ustedes. Y el tercer punto dice, y existe un estado objetivo real de unidad detrás de toda la realidad fragmentada, el Aleph, que es lo que realmente se oculta y que puede ser extraído a pesar del problema que provocan las dos fragmentaciones anteriores. Esto es un poco lo que planteaba entonces acá sí el amigo, que la posibilidad de ascender por el árbol, hacer que esas verdades relativas se conecten, que mi subjetividad, es decir, que esa verdad propia de mi mirada, ¿no? de mi proceso de construcción, es decir, de separación del resto, se trascienda y vaya interconectándome con todo, interconectando todo y viendo la unidad subyacente a esa aparente multiplicidad o fragmentación, es reconocer esa conciencia de Aleph, esa conciencia pura, esa unicidad subyacente. Si toda fragmentación subjetiva eleva exponencialmente el estado paradojal de nuestra existencia, entonces la coordinación de los argumentos en el marco de una dimensión en particular puede lograr como resultado conclusiones válidas en dicho nivel. Entonces esa fragmentación puede dar una verdad relativa en el nivel, pero no en otro nivel. Entonces nuestro desafío es salir de ese dogmatismo, que es creer que lo que es verdad en un nivel es la verdad, para desde la aparente fragmentación, encontrar esa unidad Aleph subyacente y entonces ganar lo que podríamos decir, haciendo un poco honor al nombre de nuestro grupo, ganar la síntesis. En otras palabras, según lo comentó acá nuestro amigo antes, conquistar la iniciación. Conquistar la iniciación es desenvolver la conciencia Aleph. Distintas dimensiones, si se quiere, de esa conciencia Aleph, porque las iniciaciones se van sucediendo. Es decir, ganar distintas dimensiones o profundidad de síntesis. Si toda fragmentación de vuelta, repito, subjetiva eleva exponencialmente el estado paradojal de nuestra experiencia, entonces la coordinación de los argumentos en el marco de una dimensión en particular puede lograr como resultado las conclusiones válidas en dicho nivel. Y si somos conscientes de esas vestimentas que ocultan la verdadera realidad del Ein Sof, entonces podemos comprender mejor nuestra situación. Entonces, desde la relatividad, entender que eso donde estamos es una postura, no es la totalidad, es un punto de vista, y uniendo los distintos puntos de vista, es decir, ganando inclusividad, la visión, la conciencia Aleph se revela. ¿Está bien? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, acuérdate que si hay la fragmentación, pienso en la dualidad, porque es interesante como Mario quiere aproximar para que esto tenga una cabida dentro del mundo científico, ¿no? Para que pueda ser observado de esa óptica y la asociación nace más con los trabajos de Jung en este caso, para darle una aproximación a eso. Pero también este paradigma nos habla de que del tipo de ideología que esté manejando el científico que está haciendo esto. Esto es una ideología netamente existencialista. Para un pragmático esto es inadmisible y a esto se transforma una filosofía de vida. Ahora, ¿qué es lo que me hace pensar acuérdate que en cada sentido, toda la experiencia de la cábala son experiencias, son vivencias. La visión espiritual que se tiene en cada uno de los senderos y en cada uno de los estudiantes. Y esas experiencias a veces no pueden ser expresadas. Cada místico, cada persona que pasa eso tiene su visión de lo que representa cada sefirot. Se da algunos parámetros donde se dice, bueno, en la experiencia de Keter es la unión con Dios
y es la experiencia de fundirse con el absoluto, se podría manifestar como eso. Y en la pereza de Homar tiene otro tipo de experiencia, y la presencia de Nexá tiene otro tipo de experiencia, pero al final es la vivencia que tiene cada iniciado aproximándose a cada uno de los estilos, más que una conceptualización. ¿Puedo Gracias, decir Jesús. algo? Sí, justo te llamé a vos, pero estaba el micrófono cerrado. Sí, dale. Eh, bueno, ahí habla de la Aleph, es la primera letra del alfabeto. Puse tres cositas en el chat, si lo pueden ver. Es la primera letra del alfabeto, pero es la única, ¿sí?, que no tiene sonido propio. Por eso la convierte en un símbolo del Ein Sof, el infinito, anterior a toda manifestación. Es el silencio antes del verbo, ¿sí? La nada que contiene el todo. Mm. La estructura mística de la Aleph justamente son dos yod, una arriba del mundo superior y una abajo en el mundo inferior, ¿sí?, unidas por una vav diagonal, que es el canal que une a las dos. No sé si pueden verlo, es la primera imagen que mandé, la Aleph, ¿sí? Esto representa la unión de los mundos superiores e inferiores y el equilibrio entre lo oculto y lo revelado, lo sutil y lo denso. Y es la idea de que toda dualidad es reconciliada en la unidad, ¿sí? La dualidad es la manifestación de la unidad. Entonces, Aleph es el símbolo del Adam Kadmon, ¿sí? Representa a Adam Kadmon, el arquetipo primordial, el hombre cósmico. Y su forma remite, bueno, al ser humano, ¿no?, hecho a imagen del uno, reflejo de lo divino antes de la caída o fragmentación. Eh, la Aleph está implícita en muchos de los nombres de los 72 Shemot, que son los 72 nombres del bendito sea. En Heye, por ejemplo, yo soy el que soy, la Aleph es la que inicia el verbo del ser, ¿sí? Heye inicia con Aleph, Hey, Yod, Hey. En Adonai inicia con la Aleph, no inicia con la A, porque, a ver, lo que muchos confunden es que la Aleph representa la A. No, no representa la A, no tiene sonido. Es como una H, es muda, no tiene sonido, ¿sí? Entonces lo que se hace es poner abajo las nekudot, que son las vocales. Y eso representa la presencia divina en los mundos inferiores, ¿sí? Eh, a pesar de que la Torah empieza con Bereshit, que es la Bet, los sabios dicen que la Aleph está oculta al principio, porque el uno no se puede nombrar. Es decir, la creación, Bet, nace del misterio, Aleph, ¿sí? Así que la Aleph representa el uno manifestado, el silencio antes del Yesh Me'ain, de la creación, y la unión de lo superior e inferior, el misterio eterno, ¿sí?, de la existencia. Nada, quería comentar eso, nada más, que no se olviden de lo que representa la Aleph. Y en el chat puse como primera imagen la Aleph y después puse el abecedario con las Nekudot y las letras hebreas, el abecedario, con sus respectivos nombres. Gracias. Ok, gracias. Bueno, continuamos un poquito más con la lectura. Dice, ¿dónde me había quedado? Y si somos conscientes de estas vestimentas que ocultan la verdadera realidad del Insof, entonces podemos comprender mejor nuestra situación. O sea, desde el punto de vista, difícilmente vamos a dar cuenta de la unidad subyacente. Tenemos que comprender y no dogmatizarnos en estos puntos de vista para poder trascenderlos y eventualmente reconocer esa Aleph que existe por detrás de la aparente fragmentación. Si en una segunda etapa conciliamos la fragmentación objetiva de las Sefirot, ¿ves que son femeninas? Comprendiendo el estado de simultaneidad dimensional, donde operan todas las dimensiones y donde cada una de las Sefirot requiere un tipo de energía en particular, entonces logramos la armonía interior necesaria para alcanzar el tercer estadio al que debemos intentar acceder, que es el de la paz interior al adquirir la conciencia de nuestra sustancia divina eterna. Entonces acá está un poco planteándonos este proceso de integración
de lo que en sí mismo parece fragmentado, pero que en esencia no lo está, reconocer la esencia, aunque podemos trabajar con la apariencia, pero reconocer la esencia subyacente para poder entonces estar en ese estadio de unidad más allá que operemos en la eventual y aparente fragmentación. Vamos a hablarlo de vuelta. Si en una segunda etapa conciliamos la fragmentación objetiva de la Sefirot, comprendiendo el estado de simultaneidad dimensional, donde operan todas las dimensiones y donde cada una de las Sefirot requiere un tipo de energía en particular, entonces logramos la armonía interior necesaria para alcanzar el tercer estadio al que debemos intentar acceder, que es el de la paz interior al adquirir la conciencia de nuestra sustancia divina eterna. En este último estadio, en este último nivel, que no es un nivel estático, es donde logramos la experiencia de la trascendencia. También es interesante esto que no es un nivel estático, que siempre es dinámico el proceso evolutivo, ¿no? Eh, no hay nada estático en el universo, es una de las leyes también que enseña el Kybalión, de las 7 leyes universales. Todo está en continuo movimiento. Entonces, esta paz de la que habla no es la paz de los cementerios, que parece que no pasa nada, sino es una dinámica, es estar en armonía, en conexión, en el alineamiento con el fluir de la vida una, más allá de lo que temporalmente puede estar expresándose. Es decir, más allá de la aparente fragmentación en donde operamos, que haya el anclaje siempre está en en esa base subyacente, que se renueva, Avanzamos requiere como ese un tole de título más, instante en Seba. instante. Sí, ¿qué dijiste? No te entendí, perdón. No, te decía si avanzamos un título más, aunque sea, porque ya estamos en hora. Sí, vamos a avanzar un título más. ¿Alguien quiere comentar una última cosa, hacer una consulta rapidita antes de pasar al próximo título? Bueno, que eso de la significación de Ale es bien profundo. Bueno, ya me dio un bosquejo bastante interesante, pero Ale tiene bastante significado. Hay un montón de Es cosas bien interesantes a significativo. partir de la forma incluso de la letra, que Sí, Saban lo explica en algunos seminarios. Después si encuentro algo lo voy a compartir como para complementar, o si alguien lo encuentra y lo quiere compartir en el grupo de WhatsApp, como para complementar lo que vimos y lo que comentó también Jan. Sebastián, Bueno, pasemos al punto 5. ¿Yami? Sebastián, Sí, Yamuna, sí. Sebastián. Eh, Dentro de los principios de la cábala hermética está de que toda verdad es una verdad a medias. Y eso nos aleja del concepto del dogmatismo. Volvemos al aspecto de la comprensión. Si toda verdad es una verdad a medias, está en mí revelar esas medias verdades que están expuestas como tal. Y eh, yo sigo pensando eh, que hay una íntima relación entre la cábala y el judaísmo, desde el judaísmo ortodoxo a las diferentes versiones. Se habla que la cábala como tal aparece esa pregunta de si es la Torá primero que la cábala o no, pero como tal la cábala empieza a configurarse a partir de la Edad Media con Bet Shimón, Así tomando lo creo yo, principios, Yamuna. Sí. tomando principios que están raigados en la Torá y en el Sefer Yesirá están explicados. Yo coloqué en estos días un video de Saban donde habla acerca de de las manipulaciones que hizo el judaísmo a través del Sanedrín para modificar la Biblia en el Antiguo Testamento y liberar el problema del antropomorfismo. Donde tenemos que ver, es ahí donde tenemos que mirar nosotros eh, cuál es el contenido que está relacionado con lo expuesto. Entonces, si vemos que que la Biblia ha sido manipulada desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, estamos nos encontrando con un texto que representa eso que dice la cábala hermética, es una verdad a medias. Gracias. gracias. Bueno, ahora sí, leamos un poquito más porque nos estamos quedando sin tiempo. Yami. Bueno, los sefirot cosmogónicas y las sefirot
psicológicas. Existían secretos de tan alto nivel en la cábala medieval que es posible que solo conozcamos la punta del iceberg. Los cabalistas controlaban un material de un nivel de sod muy elevado, más alto del que podemos imaginar. Moshe Idel. Sod significa secreto. Antes de comenzar a definir la energía que se encuentra dentro de cada dimensión o sefirá, debemos dividir el asunto en dos partes. Uno, las sefirot, que se corresponden al sistema cosmogónico. Dos, las sefirot que se corresponden al sistema psicológico. Uno, el sistema cosmogónico. Cuando hacemos referencia al plan general de la creación, Adat Kadmon, decimos que el Ein Sof, es el infinito, estructuró esta realidad en un orden de 5 universos. Cada uno de estos universos tiene características propias. Aunque todos los universos derivan su sustancia energética del Ein Sof, son diferentes de acuerdo con la magnitud energética que cada uno de ellos posee, producto de las autocontracciones del infinito. De los dos primeros universos, Adam Kadmon y Atzilut, decimos que son universos de información dentro del Ein Sof, infinito. A estos dos universos, muchos cabalistas los designan como el pensamiento divino. Y acá tenemos un llamado, el llamado 26. En realidad constituyen contracciones divinas dentro del pensamiento del Ein Sof, pero no son contracciones reales en el espacio, porque se desarrollan dentro del infinito, pero aún no se desarrollan dentro de un espacio-tiempo. Seguimos con la lectura. Los tres últimos universos, entre paréntesis, Briá, Yetzirá y Asiá, pertenecen al orden espacio-temporal, mientras que los dos primeros universos se encuentran dentro de la eternidad del Ein Sof. El sistema cosmogónico de la Cábala explica la concatenación de estos 5 universos. Existe un salto cualitativo fundamental entre los dos universos interiores, del Ein Sof y los 3 universos que se desarrollan dentro del vacío. De las 10 dimensiones cosmogónicas del árbol de la vida general, las tres superiores pertenecen a 3 universos diferentes. La dimensión de Keter, cosmogónico, pertenece al universo de Adam Kadmon. La dimensión de la Jochma cosmogónica al universo de Atzilut, la emanación. Y la dimensión de la Binah cosmogónica al universo de Briá, la creación. Los otros 2 universos, el de Yetzirá, la formación, engloba dentro de sí mismo las 6 dimensiones cosmogónicas inferiores del árbol de la vida general. Y en el universo de Asiá, acción, se corresponde con la dimensión de Malhut en el orden cosmogónico. El primer árbol de la vida es indudablemente el mapa cosmogónico y por lo tanto, cada dimensión debe ser estudiada en el orden de los universos. 2. El sistema psicológico. Cuando hacemos referencia al orden psicológico, que es lo que vamos a tratar en este estudio, nos situamos en el universo de la formación, Yetzirá, que se corresponde con las 6 dimensiones inferiores cosmogónicas del árbol de la vida general, Tiferet, Gesed, Geburá, Netzach, Od y Yesod. Sin embargo, como dentro de cada universo existen a su vez 10 dimensiones que reflejan las 10 dimensiones cosmogónicas, cuando hacemos referencia a las energías psicológicas de nuestra interioridad, decimos que operamos dentro del árbol de la vida subjetivo, es decir, dentro del universo cosmogónico de Yetzirá. Nuestras almas, como energías con conciencia subjetiva, nacen dentro del universo de la Briá, porque ya pertenecen al orden espacio-temporal. Acá tenemos el llamado 27. A partir del universo de Briá, la creación, se produce una concatenación de energías cada vez más reducidas en su magnitud, y esto provoca que la magnitud espacio-temporal cambie al modificarse el espacio-tiempo en donde estas energías se mueven. En realidad, no existimos dentro de un orden fijo espacio-tiempo, sino que cada nivel de energía en cada dimensión
provoca un tipo diferente de orden espacio-temporal, por lo que intelectualmente es posible existir en el orden de la eternidad fuera del marco espacio-tiempo, y al mismo tiempo en el orden de la materia existir en diferentes niveles de espacio-tiempo. Como cada dimensión dentro del árbol de la vida posee una magnitud diferente, entonces las energías se mueven a un tipo de velocidad diferente que refleja una concepción diferente del tiempo. En definitiva, podemos bajar en las dimensiones inferiores a un tiempo más acelerado y podemos subir a un tiempo más extenso hasta alcanzar la eternidad. La física de Einstein ya ha demostrado que es posible la eternidad y dentro del tetragrama del misticismo judío ya tiene conciencia de la eternidad en el grado de Atzilut, la emanación. Llegará un día en que un tipo de conciencia podrá materialmente elevarse desde la eternidad al orden espacio-temporal de acuerdo con su necesidad. Este es el verdadero secreto de la Merkaba. La Merkaba es el vehículo por el cual el ser humano puede existir intelectualmente dentro del nivel de la eternidad, a pesar de que su ser corporal, Nefesh Ruach, no puede desatarse de los lazos que lo condicionan al espacio-tiempo. Sin embargo, en el nivel intelectual, Neshama, se puede percibir intelectualmente la eternidad del universo de Atzilut, la emanación. Todo lo que hacemos cuando nos elevamos al mundo superior es tener conciencia de la eternidad, y entonces sentimos realmente en nuestra interioridad que el espacio-tiempo no es un verdadero obstáculo, sino que es el espacio-tiempo es un nivel, sino que en el espacio-tiempo es un nivel que hemos alcanzado de conciencia que será superado. Toda la historia humana o la historia de la conciencia culminará en la eternidad. Sin embargo, no solamente debemos esforzarnos en alcanzar la eternidad, sino que en realidad debemos saber qué hacer cuando alcancemos este nivel. La guerra y la destrucción material se producen por la falta de conciencia superior en la eternidad. Por ese motivo, toda creencia o ideología que lleven a la guerra va directamente contra la eternidad. Todos los intereses del mundo inferior nos llevan a la destrucción y a la mentira. Solamente cuando desplazamos nuestra mente hacia el mundo superior y nos desatamos de los nudos de la materia, como dice Abraham Abulafia, es entonces cuando logramos percibir la eternidad real. Mientras desarrollemos nuestra existencia como conciencia Bet del mundo inferior, nunca alcanzaremos la paz, porque la paz se fundamenta en la tranquilidad que nos entrega la conciencia Aleph, de sabernos parte o fragmentos del Ein Sof. La conciencia subjetiva logrará elevarse al mundo superior, porque no existe verdad real en el campo inferior dentro del orden espacio-temporal. La única verdad real se encuentra en el infinito, Ein Sof, y pertenece al orden de la eternidad. En el mundo inferior o mundo de la Bet, la única verdad real es la paz que nos permitirá acceder a la comprensión de los niveles superiores. Bueno, hasta aquí el llamado. Recordemos que el llamado está en el libro, porque estás leyendo el libro, y no está en el PDF, por eso no te puedo acompañar con la pantalla en lo que estás leyendo. Y quedamos ahí como con otra cosa en la pantalla. Pero les repito que ya lo dijimos la otra vez, no está en el PDF los llamados. Así que bueno. ¿Y cómo se puede Continúa hacer entonces. para obtenerlo? ¿No hay manera de que Yami nos tome la foto o algo y se publiquen en el WhatsApp? Si ella puede sacar la foto, sí, yo en otra forma no tengo para mandárselos en el grupo. Después la paso. Sí. Ay, me perdí, Sebas, en el texto. No encuentro el llamado. Ah, acá Acá, ya lo mira, encontré, ya lo encontré. Sí, sí, ya lo encontré. en pantalla está. Completa eso, que es lo que creo que falta del punto 5. Así terminamos la lectura de hoy. Vale. A ver, sí. ¿Qué es Como lo se que... puede percibir, sí. Como se puede percibir, es importante la división que hemos realizado entre las sefirot cuando actúan como energías universales en el orden cosmogónico y cuando actúan como energías subjetivas en el orden psicológico, debido a que no es lo mismo cuando hacemos referencia a la Biná cosmogónica, que se corresponde con el universo de Briá o la creación, que cuando hablamos de la Biná psicológica,
que se corresponde con el universo de Yetzirah o de la formación. Si el estudioso de la psicología del misticismo judío no comprende este punto, todo el análisis posterior será realmente muy dificultoso. Aunque las energías psíquicas del sujeto actúan dentro del universo de Yetzirah, debemos dejar claro que cuando tenemos el conocimiento de los tres universos superiores, sobre todo cuando podemos percibir el universo de Briah, entonces aparece el sentido de trascendencia dentro de la psique que se deriva automáticamente de comprender la correspondencia de la psique subjetiva que se encuentra operativa en el universo de Yetzirah y el conocimiento cosmogónico que nos eleva más allá de nuestra realidad psicológica. Y acá terminamos con el título. Ok, bueno, interesante lo que planteó acá como para entender que es como un fractal y lo mayor, o sea, lo cosmogónico, el árbol que contempla en ese despliegue los cinco universos, Keter en el Alcanmón, Jotma en el Axilud, Binah en Briah y demás, tiene esa correspondencia o esa fractalidad que acabo de comentar en los distintos universos. Y en donde nos vamos a situar nosotros desde la dimensión psicológica, ¿no? Tenemos lo cosmogónico, que es la estructura general, y lo psicológico, que es lo humano, va a ser sobre todo en el universo de la formación, en Yetzirah. Y ahí vamos a encontrar no solo las 6 dimensiones cosmogónicas, sino las 10 dimensiones pertenecientes a la alma humana, a lo psicológico. Y trabajando desde ahí es que podemos entonces conectar con los universos superiores al de la formación, que es el de la creación y el de la emanación, y el mismo prototipo divino de la persona cósmica, la Adat Kanmon, eventualmente. Eso sería construir la Merkabah y tener la experiencia de la eternidad que se le llevaron también en los comentarios. Hay mucho más para decir, tal vez lo retomemos la próxima, pero creo que con esto es más que nada está planteando cómo abordar el árbol, ¿no? O sea, lo cosmogónico y lo psicológico que replica lo cosmogónico en la dimensión del universo de Yetzirah, que es el universo de la formación. Me parece que apunta sobre todo ahí. ¿Alguien quiere comentar algo más antes de pasar al cierre, a la meditación de cierre? Sí, sí, Seba. Yo entiendo que en la parte cosmologónica de los espiros tiene que ver con con los pilares de la creación, los canales de la divinidad y los niveles de realidad que nosotros tenemos con relación a eso. Mientras que la parte psicológica de los sefirot son como los arquetipos del psíquico que reflejan la dinámica interna relacionada con el ser humano. Aunque son dos realidades que aparentemente se ven separadas, realmente son realidades que se interconectan y se relacionan entre sí. ¿Se escuchó Claro, están bien? conectadas y son distintas escalas, por eso la fractalidad de la que hablaba antes o la ley de correspondencia, pero sí, están conectadas. Como es lo grande, es lo pequeño. Lo psicológico sería lo pequeño, lo cosmogónico sería lo grande. Como es arriba, es abajo. Sería la idea que está tratando de explicar. Acá Sabani lo está dando, bueno, nos está orientando para que comprendamos el marco y entonces abordemos las distintas dimensiones sobre todo psicológicas, pero dentro de un contexto mucho más amplio, que es lo cosmogónico. Bueno, ¿algo más? ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? Igual tenemos el grupo para trabajar en la semana. ¿Nada? Está bien, tan interesante esta perspectiva de Saban, definitivamente. Está dando el enfoque hacia, tratando de, bien interesante como lo está enfocando. Lo va acercando a un concepto de la psicología y de la ciencia, pues, que sigue a estos arquetipos universales porque esto es prácticamente conectarse con Dios desde la perspectiva hebrea. Exactamente. Bueno, vamos al cierre entonces. La próxima repasamos un poquito esto y ya pasamos al punto 6, porque este sería el quinto. Repasamos, hacemos el resumen, acá Yami cuando haga el resumen,
tratamos de evacuar si hay alguna duda para no detenernos mucho más y pasamos al punto 6. Ahora vamos a hacer la meditación de cierre. Bueno, gente, ahí en pantalla está la meditación de cierre. Nos disponemos al alineamiento final. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo. Cerramos los ojos, enfocamos la atención en el entrecejo. Y realizamos una respiración lenta, suave, uniforme y profunda. Inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Esperamos 3 veces la palabra sagrada Om. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om. Shanti, shanti, shanti. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Gracias, gente, gracias por estar, gracias por participar. Continuamos con este libro el lunes próximo, pero tenemos el Gracias. espacio de WhatsApp para compartir información. Lo que se subió acá al chat, los que lo pueden compartir en el grupo de WhatsApp sería ideal, así ya nos queda ahí. Y para si surge alguna consulta, alguna duda, también subirla a ese grupo. Mañana tenemos la clave de la teosofía, 8 de la noche de Argentina. El miércoles tenemos Doctrina Secreta, Cosmogénesis, también 8 de la noche de Argentina. El jueves tenemos una triple actividad. A las 4 de la tarde, curación esotérica. A las 8 de la noche, astrología esotérica. Estamos leyendo el libro Júpiter. Y a las 10 de la noche estamos con las reglas de oro para la vida cotidiana del maestro Onram. Y el viernes continuamos con Tratados del Fuego Cósmico, un ratito antes, 7:30 p.m. de Argentina. Así que tenemos un montón de actividades por delante. Y hoy se incorporó una actividad nueva, que es el ritual del agua. A las 4 de la tarde los lunes se va a hacer
usualmente, no sé si todos los lunes, pero vamos a darle también continuidad al ritual del agua. Muchas gracias a todos por participar. Bendiciones a todos. Buenas Gracias. noches. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Gracias, feliz Buenas noche, noches. gracias. Bendiciones. Gracias, Bendiciones buenas para noches. todos. Gracias. Gracias. Vamos a dejar de grabar.